Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura, esta correspondiente al sábado 4 de marzo de 2023. Y me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura al doctor Hermes Millán. Hermes, bienvenido a Rostros de la Cultura, es un gusto saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo contigo esta mañana de sábado. Muchas gracias, Hermes. Y tantas historias en las que hemos coincidido y que nos han acercado de alguna manera a grandes temas como la literatura, la cultura, el cine, hemos platicado de muchísimas cosas. Hermes Millán es un psicoanalista radicado en Tijuana desde hace 20 años, que ha hecho grandes aportaciones al estudio de esta materia en Tijuana, desde sus escritos, sus publicaciones y evidentemente en la academia y también en el ejercicio privado de su profesión. Pero hoy lo he invitado porque Hermes es un verdadero experto, digamos, en la cultura latinoamericana. Y me interesa mucho que nos platique de esta visión de la psicología, del individuo frente a la obra de arte, frente a la obra de arte y la sociedad. Son grandes temas que él domina desde hace muchos años. Hermes, para empezar, platícanos, dile al público, por favor, ¿cómo llegas a Tijuana? ¿Cuáles son los pasos que tuviste que dar para estar hoy sentado frente a las cámaras de PCN y Rostros de la Cultura en Tijuana? Bueno, el 8 de marzo van a ser 20 años que desembarqué sin barco, ¿no? Desembarqué del avión aquí en Tijuana. Me trajo una universidad, el CUT Universidad, en un proyecto de reestructurar la carrera de psicología de ese entonces. Y además yo tenía un emprendimiento con una institución que formaba parte de la UNESCO, que se llamaba la Cátedra del Universo Audiovisual de Niñez Latinoamericana, con sede en La Habana, y bueno, la idea era colocar una sede fuera de La Habana, y se eligió Tijuana, y en el contexto de estos proyectos el maestro Barraza me trajo aquí a Tijuana. Desembarqué con mi esposa de ese entonces y con mi hijo. Yo conocía México, había estado muchas veces en diferentes lugares, pero no conocía Tijuana. Y bajé el avión, encontré la barda con las cruces y esto fue un impacto, ¿no? Sí, era otro, cuando me decían vas a ir a otro lugar, eso no es México. Bueno, en realidad corroboré que era otra cosa, no sé si no era México o no es México, pero sí es otra cosa sustancialmente diferente, cargado de maletas de libros, maletas de artesanías, unas pocas maletas de ropa y maletas de juguetes de mi hijo que por tenía supuesto 7 años en ese entonces. Y de allí me llevaron directamente a una fiesta del Día de la Mujer en el CUT, yo desconcertado, después de casi 24 horas de estar viajando de aeropuerto en aeropuerto, y allí empezó la aventura, que en principio pensé que podía ser por unos años, se ha ido extendiendo, ya llevo 20 y creo que este es el lugar donde moriré. Bueno, accidentalmente podré morir en algún otro lado, porque claro, uno nunca sabe, pero desde el punto de vista de decisión de quedarme hasta el final de mis días, creo que Tijuana... La decisión la tienes tomada. Tijuana es mi casa, creo, en este momento. Oye, Hermes, ¿y qué habías oído hablar? Bueno, de México se habla seguramente mucho, en Uruguay, pero ¿qué habías oído hablar de Tijuana o de Baja California en esas tierras? De Tijuana muy poco, inclusive cuando me vino la invitación de venir para aquí, yo me puse a buscar, a googlear Tijuana, ponía Tijuana y me aparecían 20, 30, 40 direcciones que me remitían a los tucanes de Tijuana. No me digas. Sí, la imagen de Tijuana era... El buscador me ofrecía ese panorama. Tal es así que una vez llegado a Tijuana, lo primero que hice fue comprarme un disco de narcocorridos de los Tucanes de Tijuana, en un sobre ruedas de allí de la Altamira, bueno,
subiendo la Altamira, la Sí, feria, sí. la feria esta. Muy poco. Se confundía en Uruguay Tijuana con Ciudad Juárez, como si toda la frontera con Estados Unidos se juntara en un punto. El tema de las mujeres de Ciudad Juárez, las mujeres desaparecidas, Era muy fuerte, ¿no? era En muy esa fuerte época, y sí. se extendía como el signo distintivo de toda la frontera. Yo llegué a una Tijuana muy convulsionada en ese entonces. Estaba o se avecinaban los años más violentos de aquella Tijuana, pero la ciudad me sorprendía día a día. Una cultura diferente a la que yo conocía por México, un lugar muy hospitalario, la universidad donde comenzar a trabajar, un reconocimiento amistoso por parte de casi todos, que de alguna forma cada tanto me advertían cuando yo planteaba alguna cosa diferente: los mexicanos lo hacemos así, Ajá. o acá es así. O sea, había mucha hospitalidad, casi malinchismo, diría, frente al extranjero. Por lo mexicano. Por lo mexicano, pero por otro lado la advertencia: no te metas demasiado, porque las cosas acá se hacen así, con este ritmo, con este criterio, con esta concepción. ¿Y tu formación académica, Hermes, había sido completamente en Uruguay? No, yo estudié la licenciatura de Psicología en Uruguay, hice una maestría en Tratamiento y Prevención de Adicciones en la Universidad de Valencia, en España, y luego hice mi doctorado en la Universidad de La Habana, en Cuba. Y luego hice mi postdoctorado en Ciudad de México, ¿no? Ese fue mi recorrido académico. Había estudiado cine, además, en Uruguay, y había estado muy vinculado, y estoy, al medio profesional y cultural de Argentina. De hecho, bueno, mi institución de pertenencia es el Colegio de Psicoanalistas de Buenos Aires, al cual pertenezco activamente hasta el día de hoy. Ese había sido mi recorrido. Y entonces llegas básicamente a dar clases y a reorganizar la carrera de psicología, pero empiezas a tener mucho contacto con Tijuana, empiezas a tener apariciones públicas, conferencias, empiezas a estar en los medios, y eso te va, digamos, abriendo un espacio más amplio en la ciudad, ¿no? Esa impresión tengo. Sí, yo creo que sufrí un proceso de sobreadaptación. Mucha gente llega a un lugar y deja las maletas sin desarmar durante un año, 15 años o toda la vida. Correcto. Sin desarmar físicamente o simbólicamente, ¿no? Pensando en volver. Yo llegué un 8 de marzo, no recuerdo si esto era viernes o algo por el estilo, y el lunes estaba trabajando. Y sustituí inmediatamente el vos por el tú. Y no volví a hablar de vos con comodidad hasta muchos años después. ¿El vos es natural en Argentina, en Uruguay, en todo el cono sur, en Chile también? En una parte de Chile, en una parte, pero fundamentalmente en Argentina y en Uruguay. Y en el caso de México lo tenemos en Chiapas. En el caso de México, claro. Claro. Sí, exactamente. Y en algunos otros lugares del mundo, como en Valencia, en España también se habla de alguna forma de vos. Ajá. Pero yo me sobreadapté, ¿no? Entonces esto me facilitó mucho relacionarme con el medio. ¿Cómo académico, entiendes este cultural. término, me sobreadapté? O sea, te hiciste más tijuanense. Desmonté inmediatamente el dispositivo del cual producía mi subjetividad, diríamos en términos psicoanalíticos, okay. Y lo monté de nuevo desde una implicación radical e inmediata a la ciudad de Tijuana. Recién después, yo ahora, por ejemplo, con mis amigos, aunque sean mexicanos, y en mi casa hablo de vos, en el consultorio y en lo académico hablo de tú, pero lo hago alternativamente y con mucha comodidad, pero no fue así al principio. ¿Y tu familia en Uruguay que dice, oye, te vas a quedar ahí en Tijuana, es un lugar tan remoto y tal? ¿O ya se adaptaron también? Bueno, mi familia en ese entonces vivía mi madre todavía. Mi madre murió un año después de que yo me vine para aquí. En 2004. Sí, alcancé a ir a verla y estaba enferma, estaba bien cuando me vine y casi enseguida murió. Pero todos un poco contentos porque me iba, porque bueno, la situación de Uruguay y de Argentina era muy crítica en eso entonces. Contento porque estaba en un proyecto que me entusiasmaba, pero al mismo tiempo preocupados por esta visión violenta que se tenía de México y sobre todo del norte, ¿no? Claro. Muy preocupados. Y como en el extranjero no se tiene mucho sentido del tamaño, la amplitud territorial de México, la diversidad de culturas, etcétera, todavía pasa que hay un terremoto en la otra punta del país y me escriben inmediatamente para ver si estoy bien y si no se me cayó la casa, ¿no?
Claro, pero bueno, claro. ni las ondas sísmicas llegan de allá hasta acá. A veces no llegan las influencias culturales o algunos conceptos de análisis de las realidades, menos las ondas sísmicas. Sí, porque las dimensiones del país son enormes, ¿no? Enormes, pero no se tiene conciencia de esto, ¿no? A veces llega alguien a la Ciudad de México y me dicen, llegó fulano, está en Ciudad de México, por si se encuentran, por si nos cruzamos dónde. Y estás ¿no? a casi 3.000 kilómetros. Claro, entonces la preocupación era sobre todo a partir de la imagen de un México violento y en particular esto de pensar de que toda la frontera México-Estados Unidos se resumía en el drama de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez. Bien, oye, Hermes, ¿y tu experiencia en el cine? ¿Qué tanto hiciste en el cine en Uruguay o en Argentina? Bueno, yo... ¿Hiciste guión? Yo cursé la escuela de cine, la vieja escuela de cine de la Cinemateca Uruguaya, y realicé algunas películas, largometrajes, como guionista y director. Bien. En particular, un último proyecto que fue el más profesional, un proyecto con el que gané el Fondo Nacional Audiovisual del Estado uruguayo, un premio anual a proyectos cinematográficos, y allí rodé en 35 milímetros, una película profesional. ¿Cómo se llamó? Se llama Mi querido hereje. Había hecho otras cosas en video, mucho más sobre el esfuerzo de un colectivo, una cooperativa de gente interesada en hacer cosas. Productos que se habían extendido en el tiempo por la falta de recursos, pero esto fue una película rodada en 20 días en un pequeño pueblito del interior de Uruguay, una película que a mí me resultó una experiencia entrañable. Y entonces tienes una gran afición por el cine, supongo. Sí, cuando yo era chico yo decía que mis ambiciones estaban entre ser relojero, dibujante y director de cine. Fíjate. Relojero, después lo entendí más que como una vocación, como una metáfora de otras vocaciones, ¿no? Sí. Esto de meter la mano con precisión en alguna pieza para tratar de acomodar algún mecanismo. Algún mecanismo, exactamente. Y bueno, y esto está emparentado directamente con la clínica psicoanalítica, ¿no? Por supuesto. Lo de director de cine en ese momento pensé que era una utopía imposible. Cine en Uruguay, hacía décadas que no se hacía cine. Cuando yo hice mi primer película en Uruguay, junto con otro colega que habíamos ganado los dos ese premio, Uruguay llevaba 30 años sin hacer una película en 35 milímetros. ¿Y qué se veía entonces en Uruguay de cine? ¿Cine americano, cine europeo? Cine argentino, cine brasilero y cine europeo. Y bueno, y el cine americano fue copando las cuotas de pantalla de una manera lenta pero consistente y se terminó convirtiendo en el cine de referencia de las generaciones más jóvenes. Pero mi generación era la generación de una cinemateca floreciente con 5 o 6 locales, con muchas salas cada uno, con ciclos de cine, retrospectivas de los directores europeos, cine alternativo, cine de autor. ¿El cine mexicano llegaba? El cine mexicano empezó a llegar el nuevo cine mexicano, por ejemplo, el del Callejón de los Milagros, ¿no? Toda esa generación. Como Agua para el Chocolate, bueno, esto. Pero el cine clásico lo había visto mi abuela, pero los jóvenes de aquel entonces, los que éramos jóvenes de aquel entonces, no veíamos ese viejo cine mexicano. Pero sí estábamos deslumbrados por el nuevo cine mexicano, donde aparecía como la expresión cinematográfica de una corriente literaria a la cual estábamos entregados totalmente, que era el realismo mágico, ¿no? Por supuesto. Entonces, ver realismo mágico en el cine lo vimos con México. Claro, claro. No había realismo mágico en el cine argentino ni en el cine uruguayo, sí lo había en el cine brasilero, ¿no? Donde lo milagroso, lo religioso supersticioso estaba expresado en, yo qué sé, Dios, el diablo en la Tierra del Sol y otras grandes películas del cine brasilero. Y muy cercana a tu generación también al boom latinoamericano de alguna manera, Hermes, ¿o no? ¿Fueron lectores del boom? Sí. Hubieron varios boom, ¿no? Claro. Porque estuvo el boom de la generación del 20,
la literatura uruguaya en la generación del 40, y luego vino el boom de los escritores del 60, y luego vino la dictadura y esa cosa de violencia que potenció, por un lado, la búsqueda de imágenes literarias para decir lo que no se podía decir. La dictadura, diríamos, paradójicamente contribuyó dolorosa y trágicamente a la búsqueda de nuevas formas expresivas, ¿no? De venir de una cultura marcada por el canto popular, con una expresión tan directa de la queja y la protesta. Y el señalamiento. El señalamiento directo, hubo un esfuerzo por recurrir a lo indirecto, a lo sutil, a lo simbólico, y esto marcó también una de las últimas generaciones, la de los 70, 80, de la literatura uruguaya. Y hubo un escritor uruguayo que tuvo un gran éxito en México, que agotó ediciones, que lo quisimos mucho y lo seguimos mucho, que es Benedetti, como sabes. Claro, Benedetti, los uruguayos con Benedetti hemos tenido una conducta muy ambivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, a nivel de la gente que no leía, del usuario, el lector ocasional, Benedetti siempre fue una referencia ineludible, ¿no? Los poemas, sobre todo. Sí, claro. De Benedetti. En todos los lugares había pósters, había carteles, con te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y ese tipo de cosas. Y después los intelectuales de mi generación fuimos durante un tiempo anti-Benedetti. Lo denostaron un poco, lo hicieron un lado un poco, ¿no? Sí, lo ¿no? denostamos, sobre todo por la poesía, porque porque la poesía de Benedetti es lo más flojo de su producción, ¿no? Pero después fuimos descubriendo que había un Benedetti de una novela muy rigurosa en la expresión, muy contundente, que no era simpleza, sino era un hallazgo literario contundente. ¿Ya te refieres a La Tregua? Me refiero a La Tregua, a Gracias por el Fuego, a Quién de nosotros. Y por otro lado estaba el Benedetti periodista, que tuvo un magnífico libro y con un ícono de la producción periodística narrativa como El País de la Cola de Paja. Sí. Y que había además un Benedetti militante, político, líder de un movimiento político que era el 26 de marzo, y uno de los pocos sujetos Benedetti de los cuales nadie puede decir nada malo. Claro, claro. Honesto, cálido, transparente, políticamente, equivocado no en sus posturas, pero donde no hay una doble historia, no hay un doble relato. Y él vivió en Uruguay, en Montevideo, sus últimos años, pero te voy a pedir que esa respuesta me la respondas, por favor, después de la pausa. Estamos transmitiendo en vivo Rostros de la Cultura con nuestro invitado, el doctor Hermes Millán. Regresamos. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el doctor Hermes Millán y nos quedamos con la pregunta en el aire: ¿dónde muere Mario Benedetti? Y ya consultamos las redes, las plataformas, y murió en Uruguay, en Montevideo. Y fue un entierro apoteósico, ¿no, Hermes? Sí, Benedetti era y es una figura de la cultura apropiado por la gente. Todo el mundo cita algo que es o se le atribuye a Benedetti. Claro. ¿No? Es una figura fundamental. La intelectualidad de aquel entonces era una intelectualidad en Uruguay onetiana, ¿no? Onetiana, completamente, sí. Sí, de Juan Carlos Onetti. Por diferentes razones. Onetti yo creo que es el escritor mayor que ha dado Uruguay, sin duda alguna, ¿no? Pero por otro lado tenía una actitud contrariamente a la actitud militante de Benedetti, tenía una actitud escéptica, descreída, ¿no? Una visión oscura de la vida, y esto creo que le daba para mi generación un lugar
de relevancia. Y además se había inventado una ciudad, ¿no? Santa María, que no se sabe dónde estaba ubicada, si era en Uruguay o en Argentina. Pero teniendo en cuenta que Montevideo para nosotros era una ciudad inventada, también situada en un lugar indefinido de la existencia territorial, entonces nos sentíamos muy identificados con esto de vivir en una ciudad que era como la Santa María de Onetti, ¿no? Entonces nosotros nos formamos... más por esa corriente, sí. Sí, a la luz de Onetti, de su escritura y de lo que significó para nosotros Onetti. Pero me decías algo en la pausa que yo creo que explica muchas cosas, que decías que Benedetti cantado es otra cosa, y eso fue muy, voy a usar la palabra, muy pegador con las juventudes y con todo el mundo, ¿no? Sí, sin duda. No solamente cantado, sino que Benedetti salió a recorrer los escenarios, sí, con Daniel Viglietti, en este caso haciendo unas giras fantásticas donde Viglietti musicalizaba y cantaba a Benedetti, y Benedetti decía sus textos con una fluidez y armonía, donde los textos adquirían una dimensión que demostraba que habían sido escritos para eso. Para eso, claro. Y bueno, hubo versiones de Serrat y de Nacha Guevara, decíamos también, claro, ¿no? Los poemas de la oficina, sobre todo, ¿no? Por supuesto, sí. Nacha Guevara cantó bellamente. Bellamente. Bien, maestro, ahora... pues son tantas preguntas, te manda muchos saludos David Flores y el señor Julián Martel también, te mandan saludos a través de las redes, que te están viendo, que te están escuchando, que son seguidores tuyos. Bueno, un abrazo para todos. Bien, Hermes, tu trabajo, lo que me ha llamado la atención de tu trabajo es que has logrado, digamos, sacar la clínica a las calles, sacar un poco la clínica a la comunidad, porque el trabajo del psicoanálisis, por definición, pues ya nos platicarás tú con mayor precisión, es un trabajo cerrado, pero cuando tuviste tus columnas periodísticas, la gente te hacía consultas directas muy importantes, y el contenido, la sustancia, pues, de estas columnas eran tus respuestas a casos concretos de gente que quizás no tenía el tiempo, no tenía el recurso para ir a la consulta directo, y tú pudiste darles ese espacio de atención a problemas tan personales, tan difíciles de atender en algunos casos, o sea, drogadicción, abandono de los padres, etcétera, etcétera, y tú dabas ese apoyo psicológico, y eso yo creo que atrajo mucho, y Hermes Millán es muy conocido en Tijuana. Recuerdo la presentación de tu libro que tuvimos en el Centro Cultural Tijuana, me recordabas la fecha tú hace unos minutos. Tuviste una gran respuesta del público porque el público estaba reflejado en tu trabajo y con mucho respeto a las respuestas que tú dabas. Sí, mira, yo siempre he pensado el psicoanálisis unido a la vida de la gente, de la ciudad, de las comunidades, y he pensado que si no tenía sentido. El psicoanálisis ha tenido muchas voces de desprecio en el mundo entero, las sigue teniendo, y algunas de esas voces han sido justificadas. Justificadas me refiero desde la mojigatería intelectual de algunos psicoanalistas que hacían de la reticencia, del silencio y de estar apartados de los tumultos de la vida cotidiana, hacían de esto una virtud. Yo siempre he dicho, si yo por ser psicoanalista no puedo salir a decir lo que creo y lo que pienso, entonces me dedico a otra cosa. Claro. No hay ninguna dedicación que sea capaz de restringir la necesidad de estar en contacto con la gente. Y por lo tanto yo he cruzado mi actividad como psicoanalista con la actividad en la cultura, en el arte, en la difusión del psicoanálisis también. Entonces, y esto me parece a mí una cuestión ética imprescindible, una forma de pararme frente al psicoanálisis. Cuando me preguntan, como he hecho cine, escribo... ¿Has escrito novela? Sí, novela, acabo de publicar hace unos años, última novela en Uruguay, a 3 años. Poesía y muchas cosas. Compongo con algunos músicos uruguayos algunas cosas. Si tuviera que definirme, yo diría que soy fundamentalmente un poeta y concibo al psicoanálisis como un campo de aplicación de la poesía.
como un territorio de desarrollo de la palabra, ¿no? Sí. Por lo tanto, ninguna restricción que se le atribuya clásicamente a ser psicoanalista me atañe o me compromete. Yo no puedo pensar la vida si no es una exposición permanente a las relaciones con los otros, a la exposición de las ideas y los pensamientos, a la difusión de las cosas que uno cree y piensa, con la dimensión cultural y política que esto siempre tiene. Claro, claro. Pero el contacto con la comunidad y hacerlo público, no, seguramente se ha hecho en otras partes, pero yo creo que en Tijuana tú fuiste el primero en aportar, ¿no? De los primeros. Cuando yo llegué a Tijuana habían habido algunos psicoanalistas importantes, pero coincidió, por suerte, que al poco tiempo de llegar empezaron a volver de otros lugares de México, de estudiar en España, algunos jóvenes que habían ido a estudiar psicoanálisis, ¿no? De acuerdo. Y esto creó un movimiento en su momento con una actitud muy abierta. Pero al mismo tiempo había algún psicoanalista acá de larga trayectoria que se negaba a la difusión del psicoanálisis, a participar en cualquier foro de debate, jamás quiso ir a las universidades a discutir con los jóvenes, pero con mi llegada y con la llegada de otros coincidió en que primó una cosa de apertura y difusión en torno al psicoanálisis, y creo que eso ha dado resultado, ¿no? Ahora hay una maestría en psicoanálisis aquí, cosa impensada hace 20 años, acabamos de abrir la tercera generación, y en esta generación y en las anteriores además, y esto me parece lo mejor de todos, coincide gente que se ha dejado sorprender y fascinar con el psicoanálisis proveniendo de diferentes formaciones, economistas, comunicólogos, 2 abogados tenemos en esta generación, que han empezado a pensar sus prácticas profesionales y la vida en general a la luz de un pensamiento nuevo que cuando lo conocieron los cautivó y los sorprendió. Y algunos de ellos ingresan tratando de profundizar la mirada disciplinar del psicoanálisis, y otros empiezan por ese camino y terminan luego fascinados por la clínica y desarrollando una intensa formación en ese sentido. Esto me parece que es una cosa interesante y es de lo que más alegría me da a mí. Claro. Es a lo que estás dedicado ahora básicamente desde el punto de vista académico, Hermes, ¿no? A conducir esta maestría. Desde el punto de vista académico, sí, con esta maestría. Después estoy dedicado a la consulta, a los grupos de supervisión, a otras formas de pedagogía psicoanalítica en mi consultorio, no en instituciones educativas. Y estoy escribiendo poesía, cuento, novela, intentando aprender a tocar el bandoneón. Es muy importante para un uruguayo, sí, ¿no? Volviendo a pintar después de muchos años. Y bueno, entre estas cosas intento repartir las escasas 24 horas del día. Exactamente. ¿Y Tijuana qué representa para tu creación literaria y tu creación artística? ¿Está presente? Sí, está presente. Yo acabo de terminar hace un tiempo un guión que espero que en algún momento tenga posibilidades de retomar el cine y hacerlo, que se titula Tijuana canta el tango como ninguna. ¿No? Qué bonito. Este es un guión que tengo terminado y bueno, con una amiga lo empezamos a preproducir en un momento, vino la pandemia y bueno, quizás se retome. Una serie de cuentos que estoy trabajando en este momento, que se llama la serie Los mismos cuentos de siempre, están ambientados en esta Tijuana multicultural, donde hay gente venida de Argentina, de Oaxaca, de San Quintín, digo, en este crisol de culturas que es Tijuana. Que representa Tijuana, sí, ¿no? Tijuana está presente en mi producción artística de una manera decisiva, ¿no? De una manera muy, muy contundente. Pero ya la interiorizaste, vaya, ya forma parte de ti. Ya estoy tijuaneado. Ya estás tijuaneado, como se dice localmente, claro. Exactamente. Oye, y estás escribiendo algo sobre Michael Jackson, me decías. Terminé un poemario que lo presenté en Montevideo hace poco y por razones de impresión se postergó un poco, que se llama Los tangos de MJ por Michael Jackson, y son una serie de poemas donde Michael Jackson como personaje
no como con elementos de su historia real y elementos asignados ficcionalmente, es el protagonista de esta serie de poemas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, estamos en Rostros de la Cultura, estoy conversando con el doctor Hermes Millán, regresamos al siguiente segmento. Muchas gracias. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura, estoy conversando con el doctor Hermes Millán y me iba a empezar a platicar de esta última creación literaria de Nadie canta como los tangos como Michael Jackson, ¿así es? No, los tangos de MJ. Los tangos de MJ, muy bien. Y me ibas a empezar a platicar, ¿qué te atrajo de este personaje? Bueno, me pareció siempre que Michael Jackson era un personaje construido por él, y eso siempre me tentó a la posibilidad de construir un personaje sobre el personaje. ¿De cómo llegó él a construirse? Sí, en esto de instalarse desde un imaginario forzado, ¿no? Donde cabían todos los mitos, las versiones, y esto se sobreimponía sosteniendo su arte y a veces obstaculizando su arte, ¿no? Además me parece un compositor emblemático, digno de estar entre los grandes clásicos de la música mundial, y un bailarín que puso el excepcional, cuerpo en otra dimensión, ¿no? Sí. Digo, la desmentida más radical a la ley de la atracción gravitacional es el baile de Michael Jackson, ¿no? Modificó la ciencia, diríamos. Y representa una época, ¿no? Y fue una influencia determinante en el mundo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo se han visto desde el psicoanálisis, desde tu análisis teórico, estos grandes cambios que hemos tenido como comunidad, socialmente hablando? Me refiero a algunos aspectos. ¿Qué representó, qué cambios hubo en el tratamiento, digamos, el COVID? ¿Qué representó para nosotros? ¿Cómo se enfrentó esto? Yo creo que el COVID primero fue un evento sorpresivo, ¿no? Para un poco para el narcisismo de la cultura contemporánea, que pensaba que nada podía conmover los cimientos de la organización definitiva de la nueva vida cotidiana. Algunos autores se plantean al COVID, y a mí me interesa saberlo, como un recodificador, ¿no? Porque recodificó la forma de pensar la vida, la forma de pensar las relaciones entre las personas, la forma de pensar la producción cultural, la forma de pensar las redes sociales, la forma de pensarse a sí mismo y de reconstruirse y de rescatar actividades, deseos, anhelos que habían quedado de alguna forma marginados por los apuros de la vida cotidiana. Y perdón, que te interrumpa un poco, Hermes, esta recodificación, digamos, es empezar a pensar que somos finitos, o sea, que hay algo que pone en riesgo la vida, y eso no lo pensábamos antes del COVID. Sí, parecería que la idea de la inmortalidad seguía estando presente, no solamente en los niños. Yo, como muchos otros, nos creímos mucho tiempo inmortales, pero además, si pensábamos que íbamos a llegar a ser representantes de un sistema de pensar el mundo y la sociedad dado de una vez y para siempre, claro, más inmortales éramos todavía. A mí me da la impresión, siempre se habla de los grandes momentos que sacudieron el narcisismo de la humanidad, ¿no? Cuando hubo que pensar que el sol no giraba alrededor de la Tierra, por ejemplo, o cuando hubo que pensar que el hombre no había nacido de la nada, sino que era el fruto de una cadena evolutiva con Darwin, o cuando hubo que pensar que la conciencia no estaba colocada en el centro de la vida humana, sino que había una fuerza poderosa
no consciente que regía muchas cosas de lo que hacemos. Yo agregaría quizás el COVID como otro de los grandes momentos. Grandes impactos. Grandes impactos del narcisismo humano, sí. ¿no? Por colocar el tema de la muerte definitivamente en el escenario. Yo atendí durante el COVID muchos médicos, ¿no? De emergencias, azotados por la proximidad de la muerte, de una manera real, cuando era gente que venía compartiendo la emergencia y la muerte de los pacientes desde siempre. Y ¿Y qué fue lo que les cambió a ellos? Una médica me dice, y yo esto lo recuerdo siempre significativamente, me dice, ahora la cosa está más tranquila, cuando se apaciguó un poco el COVID, ¿no? Y yo digo, hay menos gente que muere. No, hay la misma cantidad de siempre. Dice, pero ahora vienen por tiroteos, ¿eh? o por asaltos. Sí. O sea, era otra muerte, era la muerte de los otros. Mientras la muerte del COVID venía a esa sala de emergencia en manos de o en la voz de una médica que no podía visitar a sus padres para no contagiarlos por lo expuesta que estaba por su práctica profesional. Esta era otra categoría de la muerte, digamos, era la última instancia en la democratización de la idea de la muerte. La muerte acá que no estaba determinada por cuestiones de sexo, por cuestiones de género, no era el SIDA de los homosexuales, no eran las muertes violentas los que se metían en líos, no era la de los viejos que no se cuidaban, era la muerte que asaltaba de cualquier rincón de la realidad y a cualquiera. Y para un médico no tener respuesta para esta enfermedad, yo creo que eso era muy, muy fuerte, ¿no? Sí, y además entrar a la emergencia de los hospitales y que hubiera una persona sentada en una silla esperando y cuando le toca el turno vieran que se había muerto sentada ahí. ¡Qué barbaridad! Esto era un hecho, pasaba en Tijuana y pasaba en el mundo, ¿no? Claro. Un hecho removedor, absolutamente. Y además el carácter transnacional de la enfermedad, ¿no? No era el azote de los pueblos africanos. No era para todos. Era el azote de las grandes ciudades también. Tu generación o nuestra generación nunca llegamos a pensar, Hermes, que se paralizaría el mundo por alguna enfermedad. No, de ninguna manera. El mundo parecía imparable y además de imparable parecía transitar lenta e inevitablemente hacia un hombre nuevo y una sociedad más justa. Y resulta que ni el hombre es tan nuevo, ni la sociedad es tan justa, ni se vislumbra una mucho más justa en el horizonte inmediato, y además hay COVID. Y esta sociedad moderna, que bueno, algunos aspectos contemporáneos de mucho impacto es las famosas redes sociales. ¿Qué tanto nos han cambiado nuestras conductas, Hermes? Yo soy un activo defensor del Internet y de las redes sociales, ¿no? Me parecen una institución, una forma de comunicación que nació para quedarse, aunque no sepamos las formas que va a adquirir en el futuro, ¿no? Sí. A mí me parece que el Internet y las redes sociales han sido una gran contribución a varias cosas. Por un lado, a desarrollar el potencial creativo y del pensamiento. El poder recurrir... Yo siempre le recuerdo a los jóvenes que parece que todo fue así desde siempre. Piensan que todo fue así, exactamente. Cuando en la universidad, hace, 30 años atrás, uno quería un artículo y tenía que comprar una base de datos con resúmenes de artículos que llegaba por correo, elegir el artículo que le interesaba por el resumen, pagarlo y esperar que llegara por correo la copia impresa del artículo. Correcto. Este era el ritmo del desarrollo del pensamiento académico, ¿no? Bueno, en Uruguay, en México, en Estados Unidos así era, ¿no? Claro, era así en todos lados, con mayor desarrollo en algunos lugares que en otros, ¿no? Claro. Pero la posibilidad esta de ensanchar el pensamiento, la reflexión, de compartir la información sin limitaciones, me parece que es un nuevo momento del desarrollo del pensamiento humano. Ya no de las prácticas, ya del pensamiento humano. Después la gente dice, la gente está sola, solo se comunica por Internet. Bueno, la gente ha estado sola y sin Internet, lo cual me parece un mal peor que estar solo con Internet. Correcto. Yo soy un convencido de que la cultura, la sociedad humana, a tropiezos, a idas y venidas, a golpes, avanza. Y que lo que antes se legitimaba como válido, la violencia, todas las formas de violencia, las discriminaciones, bueno, todo esto ahora está bajo el ojo crítico de una humanidad que intenta pensar distinto, y creo que las redes sociales contribuyen valiosamente a ese cambio de los paradigmas
de la existencia humana. Que hay otra lectura, claro que la hay, que hay un postureo desatado, un imperio de las fotos, de la autofoto, de la selfie. Que no nos hemos tomado nuestra selfie. Lo vamos a hacer. Ahora al final lo vamos a hacer. Un interés desmedido en dar cuenta de lo cotidiano, como si a alguien le interesara qué rica estaban las almejas que se comió ayer en Rosarito. Por ejemplo. Bueno, creo que hay una pérdida de la dimensión de lo esencial, lo importante, en una comunicación desbordada de toda la cotidianidad. Pero son los costos, ¿no? Yo qué sé, yo me imagino a la humanidad alarmada cuando apareció el lápiz y habrá pensado que antes picar sobre la piedra un dibujo era una comunicación genuina, y que el lápiz era un postureo, y que la facilidad del lápiz para deslizar sobre ese papel iba a llevar a escribir puras estupideces, ¿no? O cuando apareció el libro. O cuando apareció la televisión. Todavía vivimos en una cultura de intelectuales anti-televisión. Dicen algunos, yo no miro televisión, leo. Y digo, bueno, qué restringida está tu información sobre la realidad. Pues si solamente lees, ¿no? Y por además, supuesto. Yo digo otra cosa más que a mucha gente no le gusta. Se habla de la generación de Internet, de las redes sociales, de los videojuegos. Y digo, bueno, las grandes catástrofes del mundo todavía fueron hechos por las generaciones del libro. Definitivamente. ¿No? Hitler, Stalin, Putin, el presidente de Ucrania, son las generaciones de la literatura y del libro. No las dictaduras de América Latina. Las dictaduras, también todavía, y esperemos que no llegue, la generación de Internet no tiene sobre sus hombros el protagonismo indiscutible de una gran catástrofe mundial. Sí. Sí, y hablando de catástrofes, de alguna manera lo señalabas, ¿qué pensamos con respecto en América Latina? ¿Qué tanto pensamos, digamos, de la guerra en Ucrania? ¿Qué tanto nos preocupa? ¿O lo sentimos demasiado lejos? Por un lado, creo que estamos lejos porque Estados Unidos siempre ha puesto las guerras lejos, ¿no? Lejos de Estados Unidos. Claro. Y al estar lejos de Estados Unidos, está lejos de México y de Latinoamérica. La guerra de Ucrania me parece una cuestión terrible, la continuidad de las diferentes formas del imperialismo ruso, pero me parece terrible porque es una guerra de poder entre Estados Unidos y Rusia, desarrollada en un territorio que queda como rehén intermedio. Como rehén intermedio y las víctimas, ¿no? Sí. En la guerra mundial los judíos y los rusos pusieron 25 millones de muertos y Estados Unidos puso las películas, ¿no? Y la taquilla. Y acá se pasa lo mismo, ¿no? Estados Unidos y la Comunidad Europea ponen la infraestructura, la ayuda. Ahora España le está por vender unos tanques que tiene oxidados allí por Galicia. La industria armamentística ya no da abasto para construir la cantidad de municiones al día que se gastan en la guerra, y los muertos van a ser los ucranianos, ¿no? Qué barbaridad. Y el tema de normalizar eso, porque también es una guerra muy, muy televisada, es una guerra con muchas imágenes, una guerra donde parece que estamos dentro del campo de batalla. Sí, también, ¿no? Y aparte parece que la historia elige sus personajes, ¿no? Uh-huh. Putin, que es un sujeto macabro, pero el presidente de Ucrania, ¿no? Un humorista, un cómico. Un cómico de televisión. Un cómico de televisión, que hace una serie famosa en la cual un cómico es obligado a ser candidato a la presidencia por una serie de intereses, y sobre la base del éxito de esa serie se postula y gana. Y vive la serie. Y vive la serie. Claro. Y le agrega la guerra. Claro. No digo que la guerra sea culpa de él, pero digo que la historia encuentra sus personajes, y la guerra está entre dos personajes macabros, entre Putin y el presidente de Ucrania, dos personajes siniestros, diría yo. Completamente. Sí. ¿Y qué tanto, digamos, el Internet, las redes sociales, que por lo visto, por la definición que me das, hay que usarlo nada más como una herramienta para acceder al conocimiento, ¿no? De las posibilidades que abre un Google de consultar las grandes bibliotecas o los grandes museos? ¿Y qué tanto eso, también el COVID, qué tanto nos han cambiado en la vida cotidiana? Nuestros grandes relaciones humanas, el concepto de familia y tal, ¿ha modificado o no?
Yo creo que ha modificado, pero también la tendencia, creo, es al restablecimiento del viejo orden, ¿no? Sí. En cuanto, por ejemplo, a este giro radical que había dado en la vida cotidiana de mucha gente, de reencontrarse con las familias, aunque fuera a distancia, o de reencontrarse con la cocina, con las cosas de la casa, o reencontrarse con la pintura, con la escritura, etcétera. Yo creo que esto, la vorágine de restablecimiento de las formas cotidianas, el trabajo en casa, ahora parecería que muchas empresas están volviendo a reclamar horas de asiento concreto en la oficina, descreídas un poco de la posibilidad de controlar el universo laboral del trabajo a distancia. Yo creo que lamentablemente algunas de las conquistas que se habían hecho a la luz de la pandemia y de la reclusión en las casas se están revirtiendo, ¿no? Por otro lado, en esto uniendo esto con lo de la guerra, sí. la guerra vuelve a ser un espectáculo que fascina, ¿no? Entonces la televisión básicamente puede pasar de la transmisión en directo al rescate de los mineros en Chile, a los relatos directos de la guerra. A la separación de Shakira. A la separación de Shakira. Claro. ¿No? Al yogur en la ladera de Piqué, que habría delatado la presencia allí del amante en la casa, con una comodidad y con una fluidez escalofriante, ¿no? Y bueno, se puede ver la guerra desde la cama, como decía la canción de Fito Páez, ¿no? Que decía, la última guerra fue con mando a distancia, el dormitorio era un camión de soldados, ¿no? Claro, claro. El espectáculo, los medios de comunicación son insaciables, y toda catástrofe es oportunidad para una espectacularización de la vida, ¿no? Qué lamentable, pero qué bien lo expresas. Pues Hermes, estamos a punto de concluir el programa. Qué rápido se fue. Sí. Se fueron los 60 minutos, pero muy agradecido con tu presencia acá en el programa. ¿Y cuándo sabremos de la publicación de tu libro? Mira, yo creo que en mayo va a estar publicado y lo estaremos presentando y te haremos llegar la invitación para... Excelente. Antes de despedirnos, quiero que invites al público. Tienes una actividad importante en el Centro Cultural Tijuana, celebrando tus 20 años en la ciudad. Sí. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? Sí, exactamente. El martes 21 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Federico Campbell del Secut, vamos a reunirnos con el título de una convocatoria que se llama 20 años no es nada, por el tango, ¿no? Por el tango, claro. Sí, y nos juntaremos allí con periodistas, artistas plásticos y psicoanalistas, con Jaime Chaides, con Lidice Figueroa, con Yadira Islas y con Francisca García, a conversar sobre la Tijuana de estos 20 años, ¿no? Excelente. Cruzando los temas del psicoanálisis, la cultura, el arte, la sociedad y la vida cotidiana de los tijuanenses. Están todos invitados. Entonces, ¿es el martes siguiente? Es el martes 21, faltan algunos días. Faltan como 2 o 3 semanas. Pues invitado todo el público para darte un abrazo por ahí. Hermes, un gusto que hayas estado en Rostros de la Cultura. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Hermes. Un gusto para mí. Gracias. Hasta luego. Una ventana a la cultura, personajes